en estos momentos nuestro país viene registrando un alza muy fuerte en el precio de los combustibles. En algunos grifos de Lima, y lo hemos verificado con nuestros reporteros, el galón de gasolina llega a costar hasta 21 soles. Petroperú justifica este aumento debido al impacto internacional que tendría el conflicto entre Rusia y Ucrania. Tremendo, ya no se puede, con el flete que pagan, nada. Transportistas de carga alzaron su voz de protesta ante el incremento del precio de los combustibles, en especial de la gasolina, la cual llegó este jueves a los 21 soles por galón, y en el caso del diésel, entre 16 y 18 soles el galón. Al pérdida estamos trabajando. Normalmente, ¿con cuánto usted llenaba antes? Antes lo llenaba con 220, 230. Ahora le he hecho con 380, 360. ¿Cuánto se ha incrementado? Ya va a llegar a los 20 soles el precio del combustible. Exactamente, justo eso es lo que estamos conversando, que se ha volado en los últimos tiempos el precio. Por su parte, los taxistas temen que al incrementar el precio de sus servicios, los pasajeros no quieran abordar sus unidades. Los pasajeros no quieren pagar, encima el sueldo no sube, estamos fregados todo acá a Perú. No hay nada, pero... Ahora, usted se dedica al taxi, sus pasajeros tampoco no van a querer que le suban el precio. A nadie va a querer la tarifa que suba. ¿Normalmente cuánto le echaba su unidad? Mayormente yo trabajaba con 40, 30 soles diarios. ¿Y ahora? Ahora estoy trabajando con 70, 80 soles. De otro lado, en la refinería de La Pampilla, en Ventanilla, los camiones de carga de combustible eran abastecidos con normalidad y, según dijeron los transportistas a Latina, que no había un desabastecimiento de combustible. Petroperú informó en un comunicado que la principal razón del incremento del precio del combustible se debería al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Un efecto de escasez también relacionada a productos derivados, ¿no? Y dado que Petroperú o el Perú en sí es un país que importa combustibles, ¿no? Definitivamente nos vemos impactados, ¿no? Por esta coyuntura adversa en precio. El representante de Petroperú instó a los ciudadanos a ingresar a la app Facilito de los INERMIN, donde la ciudadanía puede verificar y contrastar los precios de los combustibles que varían dependiendo la ubicación del grifo y el distrito donde se ubica. La gasolina, los combustibles han subido en el último mes varias veces. Esto puede afectar los precios de todo, incluso cuando vamos al mercado. Hay un precio en el transporte que es influenciado por los vaivenes de la gasolina y el petróleo. ¿Se puede predecir cuánto más subirá? ¿Cuántas veces más? Hemos invitado esta mañana al ex viceministro Pedro Gamio, quien conoce estos temas, para anticipar el escenario ante el que nos vamos a encontrar en los próximos días y semanas. Muy buenos días, señor Gamio. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlo. El gusto es nuestro porque todas las personas estamos preocupadas, porque sea que tengas auto, mototaxi, moto, de todas maneras el precio te afecta porque también impacta, como sabemos, en el precio de los alimentos, del transporte. ¿Cómo entender esta alza? Porque por un lado Petroperú nos dice que se debe al conflicto Rusia-Ucrania, otros especialistas dicen que se refiere al tema del cierre de la refinería La Pampilla. ¿Por qué sigue subiendo el petróleo, la gasolina? A ver, esto viene de atrás. Antes del conflicto entre Rusia y Ucrania, ya había una amenaza de que los derivados del petróleo se acerquen a $100 el barril. China incluso en un momento estuvo en racionamiento energético, ha habido una crisis de contenedores en el comercio mundial, han subido de $2.000 a $10.000 aproximadamente, es decir, 5 veces más. En Europa el gas natural subió 250%, es decir, había una crisis energética que el mundo no estaba preparado para una demanda tan grande en el invierno del hemisferio norte, después de el periodo de contracción que se dio con el momento más severo de la pandemia. El conflicto está agravando ese cuadro y hemos llegado a un barril de petróleo que ha llegado a $140 el barril. Hoy está bordeando 110, 120, dependiendo del tipo de crudo en cuestión, pero este ya es un proceso que no tiene vía de regreso por buen tiempo y necesitamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para generar una suerte de comité de crisis que nos permita
corregir todos los errores del pasado y acelerar el uso del gas natural como nunca antes, porque se viene una subida en toda la cadena de la economía. ¿Por qué? Porque el transporte lo mueve todo. Somos un país 72% dependiente de los derivados del petróleo. Somos importadores netos del petróleo. Y tenemos una oportunidad extraordinaria, que es reservas de un lote, el 88, que nos dan 24 años de oportunidad de un gas que no está condicionado al precio internacional. Señor Gamio, nos cuesta menos de lo que la distancia grande con el precio internacional. Sí, adelante. Qué importante es poner el acento en el cambio de esa matriz energética, pasar más, digamos, la industria, el hogar, al uso del gas natural. Sin embargo, queremos detenernos un instante en lo que estamos observando hoy, que es el precio que sube y sube en los grifos de todo el Perú, y aquí en Lima incluso hay gasolinas que bordean los 22 soles por galón. ¿Qué nos espera para los próximos 6 meses? ¿Qué podríamos anticipar con el ojo de experto que usted tiene? Un escenario complicado. Eso significa... tenemos que ir a 150.000 conexiones domiciliarias por año. Estos son 750.000 peruanos que se suman al beneficio del gas natural. Un hogar con gas natural paga menos de la mitad de lo que paga una familia que tiene que comprar un balón de GLP. El GLP, el diésel, las gasolinas, el búnker, el turbo, todo va a ser afectado por un crecimiento importante. Tenemos complementariamente, pero no por eso deja de ser una tarea decidida, darle seguridad a las ciclovías para que muchos peruanos empiecen a utilizar mucho más que antes la bicicleta para una manera de ahorrar recursos. El otro tema es la eficiencia energética, ver la manera de reducir el consumo en el hogar. En el campo eléctrico, utilizar las energías renovables, el sol, el viento, como nunca antes lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque todo eso va a generar este escudo de protección, de defensa de la economía de los hogares peruanos. Y creo que esto es relevante. Ahora, ¿a cuánto puede llegar el precio? Yo no puedo soltar una frase en este momento, pero he leído documentos de mucha importancia que nos dicen que este conflicto puede provocar que el mundo vea un barril de petróleo a $200, que sería una tragedia para la economía global. Si es un barril de petróleo a $200, ¿eso se traduciría en cuánto a la gasolina? Si estamos hablando de la gasolina más cara, en 22 soles, actualmente en los grifos de Lima, con un barril... No, ese escenario nos puede llevar un precio del galón de gasolina que pueda pasar de los 30 soles, y eso sería una locura. O sea, es decir, estamos hablando de, en el caso del GLP, un balón a 80 soles y precios incluso mayores. 80 soles un balón de gas. Podría llegar el balón de GLP, de propano-butano, podría llegar. Yo trato siempre de distinguir y enseñarle a nuestras familias no usar el nombre balón de gas, porque confunde con el otro, gas metano. Mejor es propano, butano o GLP. Eso ayuda a que distingan que es una sustancia, una mezcla diferente al gas natural, al gas metano que tenemos para 24 años de defensa de la economía peruana. Señor Gamio. Pero tiene usted razón. El panorama es complicado para el Perú y para el mundo. ¿Y qué piensa usted que podría hacer el gobierno para atenuar estos impactos, estas alzas? En algunos casos se ha aplicado un subsidio directo, en otros casos se han incentivado otro tipo de medidas indirectas, pero que podría atenuar ese costo adicional en nuestros bolsillos. ¿Es prudente que el gobierno tome algún tipo de acción o debe dejarlo simplemente al mercado? Pedro, la elección ha sido importante. El Fondo de Estabilización ha demostrado que no funciona, que no llega en la dimensión de los recursos comprometidos al usuario final, se queda en la intermediación. Y el Estado hoy no puede comprometer tantos recursos para un subsidio masivo a la economía peruana. Hay que ir a un subsidio selectivo, es decir, familias con nombre y apellido que tienen ingresos menores, familias consideradas familias pobres. Ellos son los que tienen que ser apoyados. Y hay la fórmula que ya está en marcha y que puede acrecentarse, que es el cupón de descuento a la hora de adquirir un balón de GLP mensual
reciben este cupón de descuento que es una ayuda. Pero esto no es suficiente. La solución de fondo sostenible es acelerar como nunca antes se ha hecho por los problemas de mala gestión, de errores y de falta de planeamiento, y el equipo que constantemente también cambia, las personas a veces no son las más adecuadas, todo eso nos pasa factura. Necesitamos acelerar la masificación, puntos de recarga en toda la Panamericana. En el caso del transporte interprovincial, utilizar vehículos nuevos a gas congelado, criogénico, que nos da 1000 kilómetros de autonomía y renueva la flota, 30% de reducción del costo de consumo de estas unidades, que son tan eficientes como las unidades a diésel. Y al mismo tiempo corregimos ese problema que tenemos todos los que vivimos en la capital del Perú, que ya hemos perdido 5 años de vida por el aire que estamos respirando, que está muy contaminado, el abuso del diésel. También tenemos que, complementariamente, pero no por eso menos importante, hacer que la autoridad del transporte y la policía creen corredores de la bicicleta. Necesitamos ahorrar la necesidad de utilizar el pasaje y el transporte donde haya más consumo de combustible. Muy bien. Todas las medidas, también la eficiencia energética en el hogar, la iluminación LED, los sensores térmicos para que no estén prendidas las habitaciones si no hay nadie, los electrodomésticos enchufados innecesariamente. Hay que hacer un plan como nunca antes, porque se viene un periodo muy duro para la economía de los peruanos, y tenemos el privilegio de contar con gas natural para el transporte, gas natural para los hogares, gas natural para el uso directo por la industria, y en el campo de la electricidad utilizar más el sol y el viento. Todo esto suma a la defensa de la economía de los hogares, pero yo no puedo decir que tenemos la posibilidad de un cambio en el corto plazo que ayude a este problema. Más bien hay que prepararnos para tiempos muy difíciles. Tiempos difíciles, más aún que se complican cuando no necesariamente el personal realmente calificado y experto es el que está a cargo de las decisiones y la toma de proyectos que beneficien y que cambien la matriz energética en nuestro país. Muchísimas gracias al señor Pedro. Ahora, una cosita, si me permite, una cosita final. No todo es malo. El Perú se vuelve también un país tentado por la búsqueda de otros países que quieren gas natural. Tenemos el lote de exportación. Sí. Vamos a recibir ingresos como nunca antes por el precio que se nos va a pagar por el lote que sirve para la exportación, porque sabemos que más del 20% de la producción del lote 88 se reinyecta en el subsuelo, porque tenemos todavía un trabajo por delante de reactivación de la demanda. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias al ex viceministro Pedro Gamio. Importantes palabras. Qué bueno escuchar cuando un experto nos pone en la realidad, sin especular, un poco los pies en la tierra y el conocimiento. Y ha sido bastante cauto porque nos hablaba que él ha leído información respecto a que el barril de petróleo podría llegar a los $200. Ayer, Lorena, viendo televisión en Europa, porque un poco que también vemos sobre la guerra, queremos estar empapados, en la Unión Europea están estimando la posibilidad de un barril de petróleo en $300. Y se imagina, ahorita está en 110. Y nosotros que usamos el GLP, además, ¿no? El balón en las casas para cocinar, los negocios, 80 soles. Y hoy día sufrimos con el de 50, 60, imagínense, 80 soles. Así que hay que ponerse a ahorrar electricidad en casa, hay que cambiar el chip, ponernos a educar todo, apagar las luces, todo lo que funcione, porque se vienen tiempos complejos. Muchas gracias. Bueno, tenemos que hacer una pausa.